El dólar, dos dolores de cabeza para el presidente Mauricio Macri. La pregunta es, ¿a Macri se le animan todos? Claudio Jacqueline, bienvenido. ¿Cómo estás, Eleonora? Muy bien. Bueno, después del 1 de marzo, donde el presidente quiso demostrar que estaba en control de la situación y claramente adoptó una actitud muy fuerte, salió a enfrentar a los legisladores que lo abuchaban, que gritaban, pasó apenas 24 días pasaron. 24 días. Y días. en 24 días se disparó el dólar, aparecieron operaciones de los servicios de inteligencia, la Corte se le plantó para restarle casi el poco poder que le quedaba al hombre que Macri quería en la presidencia de la Corte, Carlos Rosenkrantz. Y los mercados siguen mostrándose inmanejables. Esto lleva a que muchos empiecen a preguntarse, ¿qué pasa? ¿Quién tiene el control? Macri tiene el control y Macri hace esfuerzos, pero se ve que no alcanzan o que por lo menos no generan credibilidad. Y yo te diría que en esto hay un agravante. Y un agravante que pone Macri. Macri anoche, en la entrevista que le hace Mario Vargas Llosa en la Fundación Libertad, cuando explica lo que está pasando en los mercados, dice, lo que pasa es que hay una cuestión de incertidumbre por la expectativa electoral de que vuelva el pasado. O sea, el propio presidente le da entidad a la posibilidad de que Cristina Kirchner gane las elecciones. Esto que es un comentario que hacemos todos los analistas y comentaristas y que estamos viéndolo en boca del presidente, adquiere otra entidad. Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema que tiene admitir eso? Porque él no tiene herramientas para cambiarlo, porque él dice que esto se va a resolver durante la campaña y el día de las elecciones. ¿Cuál es el problema? Que para que empiece la campaña, por lo menos para las PASO, faltan nada más ni nada menos que 3 meses. Y por lo menos si pensamos en más corto plazo, para junio, que es cuando se definen finalmente las candidaturas, claro, 3 meses. Con lo cual, en la dinámica que adquiere hoy la incertidumbre, los nervios de los mercados, si este es un factor determinante, no es un factor que vaya a perder peso en este tiempo. No. Es mucho tiempo para algo que va muy rápido y que genera en la población, como todos sabemos, un enorme grado de preocupación. La pregunta es entonces, ¿por qué lo dijo? Claro, ¿por qué? Bueno, acá hay 2 respuestas que te dan en la Casa Rosada. La primera, porque el presidente habla con la verdad. Esto de me enferma la mentira, me calienta la mentira. Esta es una parte de la explicación. Sí. Un sincericidio casi. Aunque no te convenga. Exactamente. La segunda es una explicación muy rebuscada para, sobre todo, para un gobierno con estrategas que lo que piensan es que la gente no hace elucubraciones muy complejas a la hora de tomar determinaciones, sobre todo político-electorales. Sí. ¿Y cuál es? Que es volver a instalar el miedo a que vuelva Cristina. Claro. Y si instalás el miedo a que vuelva Cristina, la gente empieza a decir, me aferro a Macri. Ahora, es una vuelta compleja, porque tendría que empezar a manifestarlo en las encuestas. Finita, claro, es muy demasiado finita. Tendría que empezar a manifestarlo en las encuestas. Entonces, esta estrategia de volver a subir el miedo a Cristina, para que baje el miedo a que vuelva Cristina, es extraño. Sí, es muy difícil. O sea, es cierto que igual al gobierno le conviene esta polarización, este enfrentamiento, esta muestra de 2 modelos bien diferentes. Le conviene, sí, en tanto y en cuanto no pase lo que está pasando en las encuestas hoy, donde Cristina empieza a tener una opción más posible de llegar a volver a ser presidenta. No quiere decir que lo sea, no quiere decir que sea más probable, quiere decir que es más posible que la que tiene hoy Macri. Porque empieza a romper el techo de la imagen negativa y en cambio Macri empieza a crecer la imagen negativa y a bajar la positiva. Ahora, la imagen del presidente está absolutamente atada al dólar, ¿no? Hoy, uno de los grandes temores es qué pasa con el dólar. Pero si a eso vos le agregás que en términos de los otros valores que este gobierno defiende, que son los institucionales, los de la transformación de fondo, los de que hay una cuestión de capital simbólico de transformar esto. Y en ese capital simbólico tengo
que transformo la justicia y la justicia no la logro transformar. Y la justicia que hoy es a la que me aferro está cuestionada. Y si a quien puse para cambiar el órgano máximo de la justicia, transparentarlo, quitar eso, está dando estos tropezones casi constantes, que cuánto y falta, cada vez tiene menos poder. que cuánto falta para que le pidan anticipar la renovación de autoridades de la Corte, que es lo que tiene entre ceja y ceja Lorenzetti, y lo que no desdeña Rosati, y lo que están esperando es que caiga un voto que no lo tienen hoy y una aceptación que es la de Maqueda. Claro, porque esto requiere solamente de que 3 jueces de la Corte Suprema se pongan de acuerdo, ¿no? Esto empieza a mostrar que ese capital simbólico no está tan firme, no está tan consolidado. Entonces, pongo en riesgo ese capital simbólico, pongo en riesgo qué control tengo de la situación y qué herramientas tengo, porque además, entre otras cosas, para poder usar la plata del fondo, que para lo cual todavía faltan 15 días, ni más ni menos, para poder usar esa plata del fondo, tengo que llegar al techo de la banda, y el techo de la banda todavía le faltan 5 pesos, es decir, le falta que aumente... Claro, está en 50, ¿no? 50 exactamente. Y pico, sí. Le falta que el dólar aumente todavía un 11%, cuando la idea en la Argentina, que por otro lado, es que el dólar, cuando aumenta, se traslada a la inflación. Claro, pero también tienen otro as en la manga, que es nuevamente y una fórmula repetida, que es el ingreso de dólares del campo, que también llegarían a mediados, junto con la plata del fondo, a mediados de abril, ¿no? Como hace 80 años, mayo, como hace 80 años, la Argentina sigue apostando una buena cosecha. Claro. Pero con una situación que es compleja, que es, si no hay un techo para el dólar, ¿quién liquida algo más que lo imprescindible para pagar los costos que ha tenido por la siembra y la cosecha de la o por pasada? La sequía y o las deudas que te dejaron la sequía anterior? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién no va a hacer que lo que lluevan en vez de los dólares sean los silobolsas? Es cierto, es cierto. Hay mucha gente que les pide un gesto patriótico. Absolutamente, pero da lo mismo vender a 45 o con la expectativa de que llegue a 50. Y esto es parte también de lo que este gobierno carece, son de algunas herramientas, porque no puede obligar a liquidar divisas, porque no puede obligar a que se venda, porque no puede contener el dólar hasta que no llegue a 50. Porque tiene muy pocas herramientas, claro. Y porque el propio presidente admite que parte de toda esta incertidumbre y toda esta corrida está vinculada a lo político. El presidente parece ir cerrando el lazo que lo está aprisionando. Y le está costando mucho transmitir un mensaje que no sea este. Y hoy en Córdoba, con un periodista que claramente le dijo que lo apoyaba, le reclamó que hagan algo y le dijo si no van a perder las elecciones. Es decir, se agrieta un capital político en el momento en el que las variables económicas se empiezan a desordenar. No acompañan. Muy complicado, y esto parece que todos se le animan a Macri. Por ahora, yo te diría que tiene un enorme capital que hasta aquí no se ha desordenado, que es el orden social, la paz social. La paz social, que tiene un costo enorme en términos fiscales, absoluto, es lo único que hasta acá no se le ha desordenado. La CGT es clave. Es clave. La CGT ahora empieza a amenazar con un paro. Habrá que ver si estas variables, que son muy relevantes a la hora de la tranquilidad social, de la tranquilidad pública y de las expectativas económicas, se pueden mantener. Y si llegado a los primeros días de abril, los dólares del campo le bajan un poquito de presión a esta situación. Claudio, acaba de terminar el primer informe de gestión del año del jefe de gabinete Marcos Peña, y allí en el Senado está nuestro compañero Jerónimo Mura.